Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video en nuestro canal. Estoy muy feliz y muy agradecida con Dios por todos esos testimonios y esos mensajes de bendiciones y de amor que han compartido conmigo. El día de hoy tenemos un tema que esto le ha pasado a todo el mundo porque de eso se trata la vida y no es un tema tan fácil y tan bonito, pero siento que deberíamos tratarlo. Además que en este momento en mi vida estoy pasando por un tema similar y entonces me gustaría contarles un poco mi experiencia con respecto a este tema, que es el sufrimiento. Entonces, vamos. Sabemos que el sufrimiento o los sufrimientos son momentos difíciles, heridas, pérdidas y obstáculos, no sé, o sea, cada quien también tiene una especie de sufrimiento, ¿no? Y por eso no nos podemos comparar con otras personas. Entendemos que en el mundo hay muchas personas que están sufriendo más que nosotros y que eso puede ser una manera de motivación para pues lograr salir de eso. Pero no podemos eliminar el sufrimiento por compararnos con otra persona que puede estar sufriendo aún más que nosotros. Pues nuestro sufrir es nuestro. Y cada quien tiene un nivel de sufrimiento o un nivel de fortaleza, por decirlo de otra manera. Entonces, pues el nivel mío puede ser muy bajo o el nivel de otra persona puede ser muy alto para aceptar o ver los sufrimientos de la vida. Pero ¿qué pasa cuando estamos sufriendo? Evidentemente es un momento difícil, como mencioné anteriormente, y no nos gusta. Siento que a nadie le ha gustado sufrir, al menos de que seamos Santa Jacinta, que ella buscaba las maneras de sufrir para ofrecérselo a Dios en reparación. Y bueno, habrán otros santos, pero en el mundo actual no sé si hay alguien que diga, ay, sí, qué divino sufrir, ¿no? Entonces, y tampoco se trata de eso, ¿no? También comentaba con las monjitas que les digo siempre, que el sufrimiento no debe ser como que estoy sufriendo y ay, me voy a reír porque estoy sufriendo, porque en realidad no sería un sufrimiento real. El sufrimiento es algo que padecemos, que realmente sentimos, que lloramos o que nos molestamos, etcétera, pero que lo aceptamos. Lo más importante de todo esto es aceptarlo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, aunque no es casi siempre voluntad de Dios, sí es la cruz a la redención. Entonces, anteriormente en otro video comentaba que la voluntad de Dios para Jesús no era la cruz, la voluntad de Dios para Jesús era la resurrección. Entonces, eso es lo que tenemos que ver en el sufrimiento y analizar el sufrimiento. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Qué me puede venir? ¿O por qué lo estoy pasando en este momento? ¿No han pensado que son realmente fuertes como para aceptar ese sufrimiento? ¿No sienten que si eso que pasa en este momento hubiese pasado antes, ustedes hubiesen sentido la fortaleza que sienten ahora? O capaz ahora no sienten fortaleza suficiente, pero el aceptar es el camino. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando
lo que llamamos siempre, abrazamos la cruz. Pueden ser crucecitas pequeñitas, pueden ser cruces muy grandes, pero son cruces. Y después de la cruz siempre hay una resurrección. Entonces, el aceptar el sufrimiento y abrazar la cruz es el primer paso para empezar a sanar. Durante el sufrimiento también tenemos que tener mucha paciencia, porque no podemos obligarnos a superar las situaciones. No, ya esto no me duele. No podemos obligarnos a sentirnos bien, ¿ok? Yo sé que la felicidad es una decisión y eso sí estoy 100% segura. Sin embargo, si algo está muy fresco, por ejemplo, la muerte de alguien, no podemos simplemente como que apagar el sentimiento de tristeza y simplemente decir, no, yo estoy feliz. O sea, no sería natural y psiquiátricamente normal, ¿no? Entonces, evidentemente, si no tienes razones realmente tangibles y recientes para estar triste, yo entiendo que la felicidad es una decisión y todos los días nos debemos parar y despertarnos agradeciendo al Señor y tomando la decisión de ser felices en ese día. Sin embargo, si tenemos una pérdida reciente o si la situación, por ejemplo, la enfermedad y todo esto, pues debemos aceptar que también nos podemos sentir mal en ciertos días. Hay días en que serán días muy buenos y que estaremos muy felices y agradecidos y totalmente llenos de paz y alegría, y otros días no serán tan buenos. Y por esto no debemos ni perder la paciencia ni perder la esperanza de que esto va a pasar y de que todo va a volver a la normalidad, o capaz no la normalidad, pero una nueva normalidad en tu vida para ir ofreciendo todas estas situaciones. También tenemos que agradecerlo. ¿Por qué? Porque en ciertos momentos el Señor nos está protegiendo. Y capaz este sufrimiento que estamos pasando ahora es consecuencia de la protección de Dios. Entonces, siempre debemos agradecer el sufrimiento, sea una enfermedad, sea una pérdida. ¿Por qué? Porque uno, ya sabemos, es la cruz. 2, es una manera perfecta de redimir nuestros pecados. Pues la manera perfecta de redimir nuestros pecados es sufriendo aquí en la tierra. Y si los ofrecemos, como ya les había comentado anteriormente, pues la Virgen de Fátima en una de sus apariciones le decía a los pastorcitos que ofrecieran su dolor por el amor de Jesús, por la conversión de nosotros los pecadores y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Entonces, esta pequeña oración es la que debemos repetir continuamente cuando hacemos sacrificios que no necesariamente son sufrimientos y cuando tenemos sufrimientos. Pero tienen que tener en cuenta que la cruz es algo que uno no desea o uno no busca, porque cuando hay personas que creen que su esposo, por ejemplo, yo escuché una vez ese ejemplo, que decía, padre, es que mi esposo es borracho y esa es mi cruz. Y entonces el padre le dice, pero ¿desde hace cuánto es borracho? No, de toda la vida, antes de que yo lo conociera. Entonces no es tu cruz, es tu elección. Tú elegiste tu esposo borracho. Entonces, las cruces son cosas que vienen,
que nosotros no escogimos, pero que las aceptamos como voluntad del Señor. Mi mayor recomendación para los momentos de sufrimiento siempre va a ser la oración. Y la terapia, pues hacer terapia es una manera muy buena de que te guíen. También la dirección espiritual, pues es como tener todas las herramientas para empezar a superar todos estos problemas o dificultades que estamos teniendo. Entonces, de verdad les recomiendo ciegamente que hagan dirección espiritual con un sacerdote o una religiosa, o también personas que están muy cercanas a Dios, personas estudiadas, pueden ser diáconos o, no sé, directores de grupos o cosas así, que ustedes crean que tienen como que la suficiente experiencia y el suficiente conocimiento como para ayudarlos a trabajar este problema, y hagan terapia. Pues esto sí, con un profesional, ¿no? Porque de esta manera es como se van saliendo, porque no podemos afrontar nada solo. Entonces, primero, oración, porque no podemos afrontar nada sin Dios. Y las otras dos, terapia y dirección espiritual. Esas son mis más importantes recomendaciones. Ya luego podemos hablar con un amigo, con nuestra mamá o con, no sé, nuestra abuelita, tía, ¿verdad?, sobre el problema y ver qué consejos nos dan. Pero siempre manteniendo la postura espiritual, porque no siempre nos van a dar los mejores consejos. Entonces tenemos que tener un sentido extra que se llama Espíritu Santo para poder discernir las decisiones correctas que debemos tomar. Si esta cruz fue una herida causada por otra persona, lo mejor es perdonar. Porque al perdonar podemos lograr soltar eso que nos está haciendo daño. Y perdonar no es olvidar, porque muchas personas dicen, yo perdono pero no olvido. Pero es que perdonar no es olvidar, porque humanamente no estamos capacitados para simplemente decodificar algo y que jamás nos acordemos de eso. O sea, si hay cosas que no nos acordamos, pero no es porque quisimos no acordarnos, ¿no? Entonces, perdonar no es olvidar, perdonar es recordar sin dolor, ¿ok? Entonces, ahí es cuando sabemos que hemos perdonado. Cuando recordamos ese momento y esa herida que nos hizo esa persona y que ya no nos duele. Y, por supuesto, ya no sentimos rencor y lo que sentimos es un amor profundo porque esa persona logre, pues, reivindicarse, si no lo hizo, si esa persona no vino y te pidió disculpas, sino que siguió con su vida o lo que sea. Entonces, pues ya si la persona viene y arrepentida te pide perdón, pues evidentemente es muchísimo más fácil perdonar, diría yo. También muy sabiamente, porque perdonar tampoco es como dejarnos aplastar por la otra persona. Pues sabemos que hay personas que no tienen, o sea, que pueden decir perdón, pero al final no están arrepentidos y vuelven a hacer las situaciones que hicieron anteriormente. Entonces, también tenemos que tener ese discernimiento para saber que perdonar a la persona es recordar sin dolor, pero que no nos debemos dejar como manipular o aplastar o seguir hiriendo por esa persona por el mismo motivo de que hablamos anteriormente. Entonces, si por ejemplo es una situación muy difícil y tú consideras de que no quieres
estar con la persona porque te ha herido mucho, entonces simplemente pues te alejas de la persona, pero sigues orando por ella para tener amor por ella y sigues buscando la manera de seguir adelante y de poder perdonar. Y por supuesto, trabajar en la recuperación, ¿no? Trabajar nuevamente en esa herida que nos ha causado e ir ofreciéndole al Señor para que Él logre sanar todo eso que nos ha causado. También si fue una situación, no necesariamente tiene que ser una persona que nos hirió, sino puede ser una enfermedad, pues yo siento que la mejor manera de aceptar una enfermedad o de superar una enfermedad es ofreciéndola al Señor como reparación de nuestros pecados, y de esa manera vamos trabajando en ello, ¿no? Y si esta enfermedad es demasiado grave que nos quita la vida terrenal, pues por lo menos ya tenemos un pedacito menos y podemos ir un poquito más rápido al cielo, pues ofrecimos todos estos dolores y todos estos sufrimientos para remendar nuestros pecados. Y si esta situación se logra superar, pues los tres que les dije: oración, dirección espiritual y terapia, para poder avanzar y que no tengamos secuelas sobre esto. Siempre debemos soltar, porque no podemos ir al cielo con un poco de piedras aquí atrás que tenemos sobre el pasado. No, siempre debemos soltar, agradecer al Señor, ofrecerlo y seguir adelante. Entonces, les recomiendo eso, ¿verdad? También despejarse. Siento que es una manera muy buena de no pensar en ese sentimiento o esa situación que te hace sentir tan mal. Mucha oración, de verdad, porque hay veces que no queremos hablar con nadie de esa enfermedad que tenemos, pero siento que Dios lo merece, ¿no? Y además que Dios es el único con el que realmente sabe. Así no le digamos lo que estamos sintiendo, Él ya sabe lo que sentimos, ¿no? Entonces, ¿para qué esconderle o no hablar sobre un tema en específico con Dios? Entonces, mucha oración, si es verdad, y mucha paciencia, mucha aceptación y mucho ofrecimiento, de verdad. Porque de esa manera podemos ayudar a alguien más. Podemos ofrecer nuestra enfermedad o nuestra situación por esa persona que nos hizo daño o por otra persona que también está sufriendo la enfermedad, pero que capaz está en una etapa más avanzada, o por las almas del purgatorio que no tienen quien rece por ellas. Hay muchas razones por las cuales ofrecer un dolor o un sufrimiento. Entonces, pongamos en práctica esto, así sea algo muy pequeño, porque no necesariamente tiene que ser una enfermedad o una herida o un conflicto. Puede ser algo pequeño como, no sé, puede ser algo pequeño como un dolor, ¿verdad? Un dolor de espalda, un dolor de cuello. Puede ser esas cosas no tan fuertes, pero que nos causan dolor, que podemos ofrecer por otras personas que también tengan dolor de espalda, ¿no? Entonces, el día de hoy, de verdad les invito a que aceptemos nuestro sufrimiento, aceptemos nuestra cruz. No es fácil, no es como todos quisiéramos vivir, pero es parte de la vida, y mientras más sufrimientos tengamos,
y más lo ofrezcamos, más felicidad tendremos en la otra vida y en esta también. Entonces, que el Señor les bendiga. Por favor, si les gustó este video, denle like. Hay personas que me han escrito sobre temas que ya los estoy preparando y ciertamente este tema fue muy improvisado, pero en la situación actual siento que era lo mejor para hablar. Y pues si creen que alguien necesita estas palabras que el Señor puso en mí, pues compártanlo, comenten, díganme qué más cosas quisieran hablar y cómo se han sentido, si han sentido que les he ayudado un poquito o el Señor les ha ayudado a través de mí, pues esos comentarios de verdad que me hacen sentir muy feliz.